Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un honor tenerlos acá con nosotros esta tarde para hablar un poquito más sobre biosimilares y, más que eso, discutir su evolución. Esta noche tendremos dos ponentes que son grandes especialistas en enfermedades inflamatórias intestinais. Teremos acá a doutora Marta Machado. Por favor, doutora. Doutora Marta hablará sobre infliximab e sua evolução desde sua aparição e discutirá um pouco dos estudos que desarrollaram e levaram ao desenvolvimento de infliximab subcutâneo. A continuação, doutora Pilar nos apresentará a experiência espanhola com a nova formulação, aportando resultados muito importantes em la vida real. Bueno, me llamo Alda, sou responsável por área médica de Celtrion Brasil e é um prazer recebê-los acá. Pero primeiro, permita-me falar um pouquinho de Celtrion. Celtrion é uma empresa que foi fundada em 2002 e desde o início tem um forte ADN centrado em la ciência. Um pouco mais de um terço da força laboral está centrada em la investigação de novas linhas celulares específicas para a regeneração de anticorpos monoclonales e outras proteínas. E, claro, novas tecnologias. Celtrion tiene o compromisso de desenvolver e produzir biosimilares tão eficazes e seguros como seus originais, aportando sustentabilidade aos sistemas sanitários de todo o mundo. Não é surpreendente que Celtrion nos brindou com o primeiro anticorpo monoclonal biosimilar do mundo, o enzima intravenoso. E seguiu evolucionando até vermos a versão subcutânea, com presença em mais de 110 países. Durante todos estes anos, hemos logrado um grande impacto na indústria farmacêutica e bem-estar dos pacientes. Celtrion seguirá melhorando nossos avanços, ampliando os produtos para criar um mundo mais saudável para todos. Nos gostaria de celebrar hoje e adelante estes anos e seguir adelante para converter-nos em uma das principais empresas de biotecnologia do mundo, o grande Celtrion. E com isso, doutora Marta Machado. Doutora Marta Machado foi uma das fundadoras do Grupo Brasileiro de Estudo de Enfermedades Inflamatórias Intestinais e é a atual presidenta da Associação Brasileira de Colites e Enfermidades de Crohn, ABCD, em representação de Crohn's and Colitis Foundation em Brasil. Atualmente desenvolve um estudo epidemiológico para a estadística de enfermidades e se dedica de lleno à atenção ao paciente, dividindo-se entre a docência, a assistência ao sistema público de saúde de Brasil e consultório do Centro Clínico de Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul. Com vocês, doutora Marta. Bueno, gracias por la invitación y me perdoe mi portuñol porque estamos cerca de Porto Alegre, donde vivimos, y es con mucho placer que estoy acá hablando con las amigas y vamos a hablar un poquito de una evolución, como Alda ya mencionó, sobre lo primero biosimilar de Brasil.
Bueno, siempre tenemos que pensar en nuestro paciente, la gran jornada, la gran ruta que tiene en su vida, desde el diagnóstico a su tratamiento, a su cuidado, a su tratamiento completamente individualizado. Y sí tenemos que acompañar y ver la calidad de vida. ¿Será que con una molécula, con una nueva presentación, vamos a fornecer para nuestro paciente una mejor calidad de vida? Porque queremos la completa remisión de la enfermedad. Mas el paciente quiere se quedar bien, quiere estar bien con sus amigos, con su familia y utilizar una medicación quizá de una forma más práctica. ¿Cómo estamos en Brasil? Brasil es enorme. Miren este mapa de Brasil. Ese es un trabajo de un colega que hizo un levantamiento como una encuesta de los pacientes que buscaban la medicación con los códigos de reticolitis o enfermedad de Crohn. Y tenemos en el año 22, nós tenemos un número gigantesco de pacientes, 212.000 pacientes, con una distribución en todo el Brasil, con un predominio acá, más de sur y sudeste, con un gran número de pacientes. Tenemos muchos pacientes con la enfermedad inflamatoria. Por eso que tenemos, con ese aumento de incidencia y prevalencia de Brasil, precisamos tener una planificación y estrategias futuras para los proveedores de salud pública en nuestro país, porque no tiene cómo mantener todos los pacientes bien. Isso já empezó acá un trabajo que hacemos con los pacientes de Brasil y junto con otro grupo, que no tenemos en Brasil un centro para el sistema público exclusivo para medicaciones, infusiones para los pacientes con enfermedad inflamatoria. Los pacientes van en Brasil en centros privados, centros de oncología, centros que tienen hospitales públicos, que tienen centros de estudio, ahí sí, mas no hay unidades para los pacientes aplicarem su medicación endovenosa. Isso é um enorme problema em Brasil, fora as grandes distâncias que tem que percorrer muitas vezes para chegar a um centro de referência. Entonces, realmente que cuando tiene algo nuevo nos quedamos muy felices y ayer, para nuestra gran alegría, fue aprobado para el sistema público o infliximab subcutâneo en Brasil. Y la historia de infliximab es muy rica y muy bonita cuando vimos el trabajo de la Celltrion. Cuando lo primero infliximab original, lanzado en 1988, miren que la Celltrion nació en la Corea en 2003 y 10 años después ya tenía el mercado aprobado en Europa, lo primero biosimilar. Después en México, en 2015 en Brasil, 2016 en Estados Unidos y tenemos ahora la novedad muy reciente, la presentación de la misma molécula biosimilar de infliximab na forma subcutânea, aprovado em Brasil em 2022. Quais são as vantagens para ter isso? Os biosimilares. São necessários os biosimilares? Volto para cá. Se os biosimilares são muito necessários, por quê? Porque por um menor custo, temos um benefício muito maior para nossos pacientes. Todos os estudos já comprovaram a eficácia, a similaridade da eficiência igual a seu originador. Então, temos uma qualidade, uma eficácia e uma segurança comprovada. Temos um acesso muito maior para os pacientes, com um custo menor para o sistema pagador do fármaco e com isso sim temos sim impacto financeiro. Por isso estamos trazendo acá esta nova opção de tratamento para a enfermidade imunomediada com a apresentação infliximab subcutâneo. Na verdade, a fórmula é a mesma, a molécula é a mesma, o que la diferencia é o processo de ultrafiltração da molécula, que se queda em uma porcentagem muito concentrada
para absorção subcutânea. Então, temos o mesmo princípio ativo, a mesma célula madre, pero que com um sistema de fármaco com ultracentrifugação para accesso endovenoso. E o que têm mostrado todos os estudos que já estão todos divulgados? Que o processo de filtração, que é diferente, mas as características da molécula infliximab subcutâneo são similares da endovenosa quanto à subcutânea. E as atividades e a mostra dos casos, como vamos mirar depois com Pilar, são muito boas e algumas coisas que, inclusive, melhores. Ficou, me parece dizer. ¿Viste que ficou lá? ¿Por que está assim? Bueno, a color cambiou. Bueno, então, o que temos? Temos a aprovação, agora sim, porque estava negro. Temos, então, a aprovação para o subcutâneo, inicialmente para artrite reumatoides na Europa, e depois, em 2020, para espondilo, artrite psoriásica, e depois, a enfermidade inflamatória intestinal. Me gusta esse termo biobetter. Esse é um termo que comecei a escutar nos eventos do ECO e ficava pensando, que termo agradável, suave. Por que isso mesmo? Porque é um biosimilar melhor que ele mesmo, como a vida, que devemos muitas vezes se quedar melhor. Então, temos a mesma molécula, melhor que ela mesma, seria a tradução. Esse conceito de biobetter seria um fármaco com mais benefícios numa nova apresentação para os tratamentos que já nós conhecemos. Então, é sim um biológico melhorado, é sua mesma versão do produto biológico, com uma melhora, e que começamos a ver com os estudos de vida real, que tem mecanismo melhor, que tem resultados, muitas vezes, de uma potência melhor que sua madre. Sempre digo que o hijo sai da madre, e muitas vezes o hijo sai melhor que a madre. Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica do infliximab subcutâneo está mostrando-se melhor que o endovenoso. Isso chamamos de biobetter. Os estudos iniciais, como sabemos, utilizaram a madre, que é a subcutâneo, foi comparado com o endovenoso. Nos estudos iniciais, e se viu que a similaridade do endovenoso, quando cambiado para o subcutâneo, era muito parecido. E começamos a ver os estudos que quizá melhor. Mas por que será melhor? Olha que interessante. Porque o nível sérico da droga subcutâneo se mantém elevado todo o tempo. Oh, que beleza isso! Isso que queremos para nosso paciente. Sabemos que o pico da droga endovenosa, a queda da droga, o pico de novo, aí nesta instabilidade farmacodinâmica que temos muitos anticorpos muitas vezes. Então, nesses estudos fase 1, fase 3, que o professor Colombel conduziu, o Liberty, enfermidade de Crohn e colitis, foi comparado com placebo e todos mostraram, mirem ali o gráfico, a curva, ou aqui abaixo, a curva se mantém quizá mais alta do que imaginávamos, o que é muito bom para os pacientes, que é um enorme benefício se mantém todo o tempo a medicação estável, com nível como desejamos. Com isso, miramos esse estudo feito com pacientes de artrite reumatoides que utilizavam 3 miligramas, como sabemos, que é o uso para os reumatólogos. Temos o pico inicial do endovenoso e depois temos a queda. E mire o que acontece quando estamos usando o subcutâneo. A curva não se queda e se mantém constante todo o tempo com um nível belíssimo de 13, 14, muitas vezes todo o mês. Os centros, como Pilar vai nos mostrar, que têm facilidade de dosar o nível sérico, vão mirar que está sempre o mesmo. Não temos picos e quedas da medicação. A história me encanta, isso Pilar vai contar com muito mais emoção, porque é a vida real, mas quando estava em Brasil lendo esse artigo, que interessante que o subcutâneo foi aprovado na Europa justo quando inicia a pandemia.
Miren que lo pánico que todos começaram acá em Brasil, começamos a mirar a Europa, na pandemia, e os pacientes começavam a chamar, o que vamos fazer com o endovenoso? O que vamos fazer no centro de infusión? Os hospitais todos cerrados pelo Covid. E aqui é o momento que chega a medicação subcutânea, o grupo de Europa, que Pilar vai nos mostrar, já com sucesso começaram a cambiar imediatamente os pacientes, esse é um estudo de pacientes de reumatólogo, e começaram a ver o início, o benefício no nível de satisfação de los pacientes. E na época da pandemia, da telemedicina, que acabamos de ver a palestra brilhante de Pilar, então temos numa pandemia pacientes sendo manejados de forma subcutânea em sua casa, sem necessitar de ir ao hospital, com risco zero de contaminação, numa época de pandemia. Então, miram que aqui houve a explosão do uso subcutâneo, então, de telemedicina e a troca do endovenoso para o subcutâneo. E os resultados mostraram muito buenos, com resultados que se mantiveram bem e a satisfação de los pacientes. Mira, que não necessita ir ao hospital, a clínicas, aguardar muito tempo para a infusão. Então, já começaram a ver os primeiros estudos que a qualidade de vida para os pacientes, como iniciei minha charla, se quedou melhor com o uso de subcutâneo. Miren, quando penso em Brasil, que vocês não têm realidade que pacientes viajam muitas vezes 12, 24 horas para chegar a um centro de infusão. Então, o tempo de transporte, o tempo de chegar ao centro de infusão, 2 horas, isso imaginando que chega e se hace a infusão. O paciente, em média, perde um dia todo num centro de infusão, aguardando seu tempo de fazer, depois se queda lá e depois se volta para sua casa. E quando não necessita nada mais disso, com uma injeção subcutânea, você vai para sua casa e tem certamente a melhora de produtividade, não falta o trabalho, a escola, nada. E no Brasil temos, então, esse enorme problema da distância para os centros de infusão. Com isso, temos um menor custo, não tem os gastos hospitalares ou os gastos dos centros de infusões. Mucho maior flexibilidade para os pacientes, que hace quando quer, de 14 em 14, como mirar. E a facilidade de uso. Com isso, temos lá 2 apresentações em seringa e uma caneta. Sem citrato, o paciente não vai ter dolor nenhum na aplicação. E acaso quero dizer uma coisa que me encantou quando me comecei a estudar sobre a molécula, que sua estabilidade, claro que o ideal é ser mantida sobre refrigeração, mas pode-se quedar 28 dias com uma temperatura de 25 graus, que sabemos da dificuldade que é de manter a droga com a temperatura estável da endovenosa, que não se pode cambiar. Então, pode vir de coche de Brasil para Punta del Este e trazer sua medicação, que não vai haver problema nenhuma com a medicação, porque temos, sim, essa estabilidade da droga até 28 dias. Isso é outra característica que para os pacientes também é bueno. E como vamos cambiar? O câmbio é, se o paciente já está em uso de endovenoso, podemos cambiar. Mas se o paciente é naive de infliximab, se recomenda 2 infusões endovenosas, como a indução inicial, 0 e 2, e após 4 semanas já se cambia para a apresentação subcutânea de 120 miligramas a cada 2 semanas após o período de indução. Por que cambiar? Bueno, temos que discutir com o paciente o que é melhor, qual é a preferência do paciente. Mas acá temos tudo que já falamos, da comodidade, da flexibilidade, não necessitar ir ao hospital ou centro de infusão. Certamente é uma droga que vai trazer mais fármaco, economia para o sistema pagador do fármaco. Os trabalhos todos mostram a satisfação do paciente que fazer em sua casa, em sua comodidade, em seu trabalho. A evidência do mundo real mostrando os resultados exatamente igual ao endovenoso e quizá
vamos a ter surpresa que é melhor, e os estudos clínicos comprovando a eficácia e a segurança de apresentações. Pilar vai nos mostrar algo que ficou como, será que podemos usar, já que tem todo o tempo a droga mantida com níveis elevados, como monoterapia? Podemos aumentar a dose para o paciente que tem perda de resposta, quizá que tem Crohn fissulizante? Como vamos usar isso? Pilar também vai nos mostrar, e temos todos os estudos mostrando a eficácia comparativa. Esse é um estudo interessante, miren, que compararam os pacientes que estavam com monoterapia subcutânea de infliximab e comboterapia endovenosa com azatioprina ou methotrexate. E as curvas são iguais, com nível sérico do subcutâneo 13, mantido todo o tempo com monoterapia, o que é fantástico também. E os estudos mostram que não houve diferença estatística. Os resultados iniciais de remissão clínica, resposta, remissão endoscópica, com comboterapia ou infliximab subcutâneo. E é claro que os efeitos adversos com a comboterapia se mostrou maior. Como vimos isso? Porque o paciente vai estar com duas drogas. Então, de novo, nos mostramos uma qualidade da apresentação subcutânea. Com isso, o que miramos com essa nova apresentação? Temos um perfil de segurança com monoterapia comparável à terapia combinada, tanto para colites ulcerosas como para o Crohn. E a terapia se manteve com a dose alta todo o tempo do tratamento. Isso é muito bueno, que sabemos que isso quanto é importante. Então, mais uma vez, nos fortalecemos e nos quedamos contentos que tem uma apresentação subcutânea que podemos aumentar a dose quando necessária, ou o intervalo, ou usar duas ampolas, e que temos todas essas metas alcançadas de segurança, efetividade e com níveis séricos elevados e mantenidos todo o tratamento e a grande satisfação de los pacientes. E os estudos de acompanhamento por 2 anos e 3, já temos aqui também, mostrando os dados da eficácia mantenida, da remissão clínica e da resposta clínica, todo o tempo acompanhado por 102 semanas, os dados de Crohn, e temos os dados de la clasificação de Mayo, mostrando também a bajíssima Mayo 0,1, mantenido todo o tempo do tratamento, mostrando então a eficácia da medicação subcutânea. Em resumo, vamos ver agora estudos de vida real, mas temos sim claramente um benefício farmacocinético. Temos alguns trabalhos já comparando com outros biológicos. Não foi um estudo cabeça head-to-head, mas alguns estudos já mostrando a superioridade quando comparado com o vedolizumab, mostrando a baixa imunogenicidade pelo nível sérico elevado, a monoterapia e, certamente, a comodidade para os pacientes. Com isso, temos muitíssimas vantagens e agora vou ter a honra de apresentar minha amiga por Zoom. Estamos íntimas amigas, eu e Pilar, por Zoom, e agora personalmente, que vai nos mostrar a vida como ela é, e os estudos, e a sua experiência, e é um prazer compartilhar com Pilar essa apresentação. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar aquí, que me han invitado, y ha sido un placer conocer personalmente a Marta, que es verdad que solo nos conocíamos por Zoom. Me gustaría mandar un abrazo muy especial a nuestra amiga común, Carla Bianchi, que no ha podido estar aquí, tenía muchas ganas de estar con nosotras y de que nos conociéramos personalmente. Y bueno, se me encomendó comentar la experiencia que tiene GTQ a través de su registro en EIDA, que si han estado en las charlas anteriores y ya conocerán lo que es, porque fue una evidencia de mundo real con el fármaco, con el biobetter de infliximab, que
qué es Remsima subcutáneo. Entonces, bueno, a ver, que desde aquí no acabo de ver la pantalla, aquí. Fue un estudio que lideró nuestro hospital, pero todos los estudios que se realizan en el seno del Grupo Español de Trabajo los presenta un centro o un IP, un investigador principal, pero van respaldados por el OK de la comisión, digamos, de investigación dentro de GTQ y siguen una serie de directrices que se cumplen, y la verdad es que el estudio ahora mismo estamos a la espera de que nos contesten si es publicado o no, pero como ha sido presentado tanto en la ECO como en la AGA, pues puedo presentar los resultados. Lo que pretendimos entonces fue valorar efectividad y seguridad del cambio del intravenoso al subcutáneo, al que prácticamente nos habíamos visto obligados por la pandemia, y en pacientes que estuvieran inactivos. Y después buscar si había algún nivel. En Europa somos muy TDM, muy proactivos en la modificación del rango terapéutico adaptado a los niveles del fármaco. Ya sé que aquí no es tan frecuente esa estrategia, pero allí sí lo es, y tenemos un rango terapéutico para cada objetivo terapéutico. Por ejemplo, en enfermedad perianal probablemente debamos llevar a niveles más altos, niveles de 10, 12 de infliximab intravenoso. Para conseguir remisión clínica nos podemos conformar con 3, 4. Para remisión endoscópica, 6, 7. Entonces allí sí que vamos muy a TDM cuando usamos infliximab intravenoso. Por esto, nuestro segundo objetivo era ver si había con el infliximab subcutáneo unos niveles adecuados para conseguir los objetivos, porque como Marta ha explicado muy bien, cuando se administra la vía subcutánea los niveles tienden a ser más altos por esa diferente biodisponibilidad. Era un estudio observacional, multicéntrico, en pacientes que estuvieran estables, eso sí que era una condición, eran las primeras veces que utilizábamos el fármaco, y en los que se cambió de la vía intravenosa a la vía subcutánea. Como se necesitaba de niveles, y en España hay 17 comunidades autónomas, aunque es un país obviamente pequeño comparado con Brasil, que puede tener problemas de desplazamiento importantes, la normativa de las comunidades autónomas no siempre es la misma, y en algunas comunidades no estuvo aprobada. Por eso, únicamente de los más de 60 centros adheridos a GTQ pudieron participar 10. Pero bueno, aún así... perdón. A ver, voy hacia atrás. Vale. Aún así incluimos más de 200 pacientes. Después lo vemos. ¿Qué se pedía en los datos? La mayoría de los datos habían sido recogidos prospectivamente cuando los pacientes se incluyen en la gran base de datos ENEIDA y luego se extraen aquellos necesarios para el estudio. Entonces debíamos tener basalmente o bien un índice de Mayo parcial o bien un Harvey, que estuvieran inactivos. Y después se recogía en semana 0, en semana 12, 24 y 52 los niveles de calprotectina y de proteína C reactiva, así como los niveles Valle de infliximab. El seguimiento era durante un año. Estas son las características basales de los pacientes incluidos, que yo creo que reflejan bastante bien la realidad de los pacientes tratados con infliximab. Había 220, la mayoría en la enfermedad de Crohn. Yo creo que esto es así. En la mayoría de nuestros centros tenemos más pacientes con Crohn tratados con infliximab que con litis ulcerosa. Aún así, se incluyeron 74 con litis ulcerosa, un 10% de perianal, la mayoría de las Crohnes con localizaciones ileocólicas o cólicas y la mayoría de las colitis con formas extensas. ¿Y por qué se había hecho el cambio? Bueno, la verdad es que el fármaco se aprobó por la EMA durante la pandemia, y la agencia reguladora de nuestro país puso el precio reembolso durante la pandemia, y la gran mayoría de los pacientes, 120, más de la mitad, fueron incluidos por ese motivo. Pacientes que no querían desplazarse, pacientes que les daba miedo venir al hospital. También hubo pacientes que lo solicitaron. Una vez supieron que el fármaco estaba disponible, yo recuerdo la primera paciente a la que prescribí Remsima subcutáneo, me presentaron el producto desde Celtrión en Kern, en España. La pluma es comodísima, ya lo ha explicado Marta, muy fácil de usar. Y era una paciente que, además de la aversión que le producía el hospital de día y el miedo que tenía al contagio,
la última infusión de infliximab se la habíamos puesto en la vena pedia por el mal acceso que tenían las venas periféricas. Y además era una paciente en la que no me apetecía nada cambiar de mecanismo de acción porque había cerrado una fístula anovulvar, que ya es difícil que cerrara. Entonces, esta paciente fue la segunda en España, la primera en nuestro centro que recibió el infliximab subcutáneo. Lo cierto es que, claro, pedimos niveles, entonces no se sabía nada de todo esto, de los niveles que iban a aumentar, qué tal. Y yo a la segunda o tercera determinación ya vi que los niveles estaban subiendo mucho. Incluso hice desintensificaciones sin tener muy claro que aquello era correcto. Lo confieso porque todo lo que viene después de la farmacocinética lo aprendimos a posteriori. Pero bueno, estas son las características de los pacientes. Más o menos la mitad llevaban inmunomoduladores y se había indicado el infliximab en la mayoría por enfermedad activa y a la dosis habitual también en el 50%, aunque ya digo que había todo tipo de combinaciones, 5 miligramos cada 6 semanas, en fin, son las pautas de mantenimiento que estaban utilizando porque esto es vida real, no estaban en ningún ensayo clínico. Estas son las variables que ya les he comentado que medíamos para actividad, el Harvey y el Bayo parcial, la PCR, la calprotectina, y estas son las características de los 120 pacientes incluidos. Y bueno, yo creo que como cosas gordas, por no andar número a número y no aburrirles, lo que sí que vimos es que no había ningún cambio ni en la semana 12, ni en la 24, ni en la 52, en cuanto a los índices de actividad, ni en cuanto a los marcadores de actividad inflamatoria séricos, PCR o la calprotectina fecal. Lo que sí que se vio desde el principio, fíjense, en semana 12 los niveles de infliximab ya estaban en 15, cuando venían de 5, que son unos niveles en rango terapéutico. Entonces, bueno, son las gráficas que se van viendo de cómo los niveles aumentan y cómo se mantiene la calprotectina y la PCR. Empezamos a darnos cuenta de que, bueno, ¿qué podía pasar eso? ¿Por qué los niveles eran más altos? No nos preocupaba mucho porque ya hay bibliografía que dice que niveles más altos de infliximab no se asocian con más infecciones ni con más complicaciones y bueno, tampoco suponía un problema, pero la verdad es que nos faltaba saber esta explicación que nos vino de la mano de los farmacéuticos. Cuando tú pones una administración intravenosa consigues un nivel pico que después baja, baja, baja hasta el valle, que es cuando determinas los niveles que teóricamente, porque yo a veces les explico a los pacientes, el infliximab que está unido a la molécula que pretende bloquear, al TNF, no es el que mides es el que está suelto, es el que sobra, digamos, ¿no? Entonces, si os fijáis en las rayitas marcadas así al bies, digamos, las verdes, eso es el área bajo la curva. Las verdes son para el subcutáneo y las de color malva son para el intravenoso. La concentración del área bajo la curva del fármaco es similar. Lo que no es similar es la distribución. Uno va a picos y bajadas, y el otro se mantiene bastante estable. ¿Qué ventajas puede tener esto? Pues probablemente que sea menos inmunogénico. Ya lo ha sugerido Marta, la necesidad de no tener por qué añadir inmunosupresores. Y después la ventaja de que en Europa, que se mide mucho, no tienes que hacer venir al paciente el día que se va a administrar el subcutáneo, cosa que ocurre con adalimumab, para que hacerle la determinación de los niveles valle. Puede ser en cualquier momento y entonces igual te resulta adecuado tenerlo. Y bueno, esto ya nos parecían dos ventajas importantes, ¿no? El poder medir cuando quisiéramos los niveles del fármaco. Y luego empezamos a buscar poblaciones en las que todo esto nos podría ser más deseable. Cuando comenzamos a analizar todos los datos que había de los centros GTQ y de los centros Eneida, sí que vimos que aquellos pacientes intensificados con el intravenoso, es decir, los que venían de dosis de 10 miligramos kilo de peso cada 4 semanas, que esos son doblemente intensificados, todos estos tendían a tener niveles de calprotectina y PCR más altas, aunque tuvieran los niveles en es decir, que eran pacientes que venían de mayor carga inflamatoria y empezamos a pensar, pues a ver si en estos pacientes estaría mejor hacer el cambio. Y aquí, cuidado, en estos pacientes que vienen
de estar intensificados o de estar acortado el tiempo de infusión, probablemente haya que empezar con dosis del subcutáneo más altas también y empezar con 120 miligramos semanales. Por no tener problemas después. He de decir que son muy pocos los pacientes que están, así como con Bedo o con Uste, son bastantes los pacientes intensificados con infliximab subcutáneo. Los pacientes intensificados son muy pocos, puede ser un 6% los que lleven 100 miligramos cada semana. En nuestra serie, que pensamos que probablemente la perianal hubiera tenido que requerir niveles más altos de infliximab, pues no fue así. A lo mejor la N, que era de 26, era pequeña y no había diferencias, como ya ha comentado perfectamente Marta, entre combo y monoterapia. O sea, las variables analizadas en las diferentes semanas y en los diferentes grupos eran igual. Podíamos estar seguros con que los pacientes fueran a ir a una monoterapia y evitamos los problemas de un inmunosupresor. Y cuando decíamos, a ver, queremos una remisión profunda, que es la parte donde pone RC, remisión clínica, más calprotectina menor de 250, más PCR menor de 5, es decir, remisión de verdad, como ven, los niveles de los que la tenían eran más altos, 16,6, significativamente, que los que no la conseguían, 11,8. O sea que cuando éramos más exigentes en nuestros objetivos, sí que necesitábamos tener niveles de fármaco superiores. Y el cutoff se estableció aproximadamente en 13, es lo que ven ahí redondeado, lo que probablemente para el intravenoso lo consideraríamos pues 6, 5, pues aquí el cutoff está en 13 para estar cuidado, no vayamos con la dosis subcutánea a pretender tener los niveles valle que tenemos con la intravenosa. Entonces aquí nos cambia un poco el concepto de cuál es nuestro TDM si estamos utilizando un fármaco subcutáneo. Y bueno, aquí tienen un estudio publicado por el grupo de Roblin en el que incluyen 71 pacientes. Claro, nosotros incluimos 3 veces más, por eso vamos a ver si la cosa nos sale bien publicada. Y más o menos también estaban diciendo lo mismo, que ahí los niveles salían un poco más altos, eran como de 20 para hablar de remisión profunda. Y es verdad también lo que ha comentado Marta, que hay algunas variables, por ejemplo, un índice de masa corporal y una mayor carga se asocian con menores niveles y a lo mejor exigirían dosis más intensificadas que la estándar de cada 2 semanas, de la de 120 miligramos cada 2 semanas. En aquel momento, en práctica clínica, nos atrevimos poco a retirar los inmunosupresores, pero esto está cambiando y cada vez es más frecuente que los pacientes que ya tenemos tiempo de mantenimiento con el subcutáneo acaban retirando, si estaban en combo, el inmunosupresor, y eso ocurre en un 30% de los casos. Muy pocos eventos adversos, por hacerlo fácil, muy pocas retiradas, por hacerlo también corto, y muy buena persistencia. Al año 92% siguen con el infliximab subcutáneo. Todas las ventajas del mundo que ha comentado Marta en cuanto a desplazamientos, etcétera, etcétera. Bueno, sugerimos que la efectividad y la seguridad en vida real se mantiene, como ocurre en los ensayos clínicos. Es cierto que los niveles se incrementan, es cierto que probablemente no necesitemos inmunosupresores, es cierto que aquellos pacientes con mayor índice de masa corporal o pacientes intensificados a lo mejor deberían ir con dosis mayores del subcutáneo. Cuando hacemos un cambio se sugiere que hagamos precozmente una determinación de niveles para ver qué está pasando y que probablemente la dosis que necesitemos en el mantenimiento para conseguir una remisión adecuada sea entre 12 y 13 microgramos por gramo. ¿En qué escenarios es deseable? Bueno, cuando necesitemos niveles más altos, enfermedad colitis ulcerosa grave, enfermedad perianal, cuando haya más riesgo de inmunogenicidad, como con ese alelo del HLA, cuando tengamos niveles ahí raspados, aunque el paciente esté bastante bien,
En aquellos pacientes que estén intensificados y tengan que venir mucho al hospital para evitar desplazamientos, costes, pérdidas laborales, pagar el parking, porque esto la verdad es que para los pacientes, os he de decir que aquellos pacientes que han pasado al subcutáneo en nuestro centro están encantados, porque no tienen que estar las horas que esperan en el hospital de día, otra hora para la infusión, otra hora de irse, a lo mejor vienen de una ciudad que está a otra hora, tienen que pagar el parking, a lo mejor son mayores y los acompaña alguien que ha tenido que pedir el día en el trabajo, y la verdad es que la administración independiente subcutánea siempre da ventajas, y más con la importante, y ahí también, Marta, gracias por decirlo, estabilidad que tienen. Pues bueno, esta es nuestra experiencia con el fármaco en España dentro del registro en EIDA de GTQ, y espero que les haya sido de interés. Gracias. Bueno, gracias a las doctoras por el tiempo acelerado, cumplimos lo tiempo con folga. Abrimos ahora para preguntas de la audiencia. Okay. Felicidades a las dos porque han sido muy buenas las charlas, muy claras. Y nosotros estábamos comentando sobre la posibilidad en algún paciente, precisamente por esas dificultades de llegar al hospital, de hacer también la inducción subcutánea y no solo el mantenimiento. Si esto es planteable, puesto que los niveles del fármaco por vía subcutánea, no hablemos tanto de niveles, sino de área bajo la curva, porque realmente los niveles no son equiparables, sino este área bajo la curva es buena con el fármaco subcutáneo. ¿Qué opináis de esa posibilidad? Nosotros sí lo hemos hecho. La verdad es que quizá no lo hicimos en un escenario excesivamente bueno. A ver, en teoría sí se puede hacer, y de hecho he publicado un IBD 360 con una serie de pacientes en los que hacen esa pauta de inducción. Lo que hacen es 240 en semana 0, 2 y luego siguen con 120. Es verdad que yo la primera vez que lo hice era en una paciente que había llevado infliximab y lo había retirado, de estas pacientes que lo llevó hace 10 años o 12, que no tienes ni muy claro por qué lo retiró, si porque estuvo mucho tiempo bien o porque ya lo decidió abandonar y tal, y le hice la reintroducción porque estaba inactiva, entonces le hice la reintroducción subcutánea y la verdad es que me hizo un lupus light. Entonces pensé, quizá este periodo, por eso no es el ideal, este periodo vacacional quizá no haya sido el más idóneo. Pero yo creo que podría ser, en un naïf, claro, el ensayo clínico es el que es las 2 primeras dosis intravenosas, pero no me parece descabellado para nada. Doctora, una pregunta. Sí. A literatura tiene un estudio que están ya empezando con subcutáneo, las 2 aplicaciones, como una intensificación subcutánea. En la verdad tenemos 2. Un para artritis reumatoide y otro que fue en marzo. La publicación es esperada para los próximos meses. DirectCD. Pero en Europa ya es muy común empezar el tratamiento con subcutáneo para doenças reumatológicas. Doctora, para los pacientes que están naïf, que se les va a empezar, ¿les están empezando azatioprina también como lo hacemos con los, anteriormente, o están suspendiendo azatioprina desde el principio? Te he de confesar que últimamente cada vez utilizamos menos azatioprina en combo. A ver, yo creo que nos hemos en nuestro centro ahora mismo puede haber cerca de 40 pacientes tratados con el subcutáneo. Claro, hemos empezado por los estables, hemos ido retirando los combos, pero por ejemplo, cuando empezamos en esos pacientes que sí que dices perianal grave, colitis ulcerosa brote grave, donde piensas patología axial como comorbilidad reumatológica,
que no tienes muy claro aún si vas a irte ya directamente al subcutáneo, si se lo vas a ofrecer y tal, y empezamos con el intravenoso, en esos aún vamos al combo. Pero cuando ya es un paciente que el brote es moderado o que es porque es muy extensa, pero que tampoco es súper agresiva y sabes que vas a ir al subcutáneo, sinceramente ya no usamos inmunomoduladores tiopurínicos. Esa es la verdad. Y de pronto han tenido casos en los que estaban con el subcutáneo, lo intensifican porque persiste con actividad y pasan otra vez a intravenoso, ¿o no tiene sentido hacer eso? A ver, se podría hacer. Solo hemos tenido un caso, que el paciente hizo una reacción local, que eso ocurre con cualquier subcutáneo. Hacía unos sabones molestos y al final nos dijo, mira, prefiero volver a venir aquí cada 8 semanas porque es raro, porque no lleva citrato, el volumen es poco, es una pluma estupenda, pero sí que hubo un paciente que por deseo propio, por reacción local, lo hizo. Tampoco le veo más problema. ¿Usted tenía algún criterio de exclusión para poner los pacientes o se fueron consecutivos? A los pacientes durante el momento de la pandemia se les ofreció. Consecutivos no eran, porque hubo pacientes que bueno, ya estaban ellos habituados a venir, vivían cerca, no tenían ningún problema. Ten en cuenta que el inicio fue un poco complicado, porque fue durante el momento de la pandemia que estábamos con el hospital lleno de COVID, con tal. Entonces, se les intentaba ofrecer sobre todo a los que se tenían que desplazar más. Tampoco teníamos ninguna experiencia cuando empezamos y también teníamos la posibilidad de que tuviéramos un desabastecimiento si hacíamos un switch masivo. Pero es verdad que en la serie más de 100 se cambian por ese motivo, por el motivo de la pandemia. Durante la pandemia en Brasil nosotros ficamos con mucho miedo. La mayoría de las personas sacaron la azathioprina cuando tenía comboterapia. Entonces, la pregunta es exactamente esa. ¿Usted hacía algún tipo de cambio antes de poner los pacientes en lo subcutáneo? Porque si pasas de venoso para subcutáneo e saca a azathioprina, poderia ainda ter efeito da parte venosa, ¿entiendes? Então, no sé, era muy cambio al mismo tiempo. No sé si te voy a contestar a lo que me preguntas, pero muchas veces los pacientes que vienen de un pedregal, los pacientes que te ha costado mucho que entraran en remisión, esa azatioprina también tiene el efecto sinérgico con el biológico. Yo en esos no me atrevo a tocarla, por muy subcutáneo que les ponga. Pacientes que ha costado mucho, por ejemplo, esta paciente que he contado que fue la primera, que venía de una fístula, que además vivió fatal, la experiencia, bueno, porque estaba en su segundo matrimonio reciente, fue un drama. Entonces, yo no me atreví a quitarle el inmunosupresor. Yo creo que ahí tienes que personalizar mucho. Si lo estás haciendo únicamente para prevenir la inmunogenicidad, con la escasa bibliografía que tenemos en mano lo podrías hacer, pero si tienes algún otro motivo para mantener el inmunosupresor, como pueda ser el efecto sinérgico, ahí yo ya sería más cauta. Y la última pregunta es, si tiene un brote, ¿qué hace? ¿Reduce el intervalo o aumenta la dosis? Tienes las dos posibilidades. Puedes poner Pues, sí, algunas veces hemos puesto dos ampollas el mismo día y luego nos hemos ido a 2 semanas y otras veces hemos pasado a la vía semanal. Y algunas veces hemos hecho algo que hemos a lo mejor heredado del Uste, lo que ella decía, de hacer una infusión intravenosa, que eso no tengo ningún argumento para explicarlo más que nos ha salido bien las reinfusiones de ustekinumab con pérdidas de respuesta. Pero bueno, tenemos poca experiencia, no me atrevería porque ganas niveles de momento, pero luego te vuelves a quedar ahí bajo. Entonces quizás sea mejor lo de subir la dosis.
todos sabéis que hace años estábamos viendo si con infliximab poníamos 10 miligramos o acortábamos el intervalo. Había auténticas mesas para ver qué era mejor. Bueno, pues aquí pasa igual y probablemente daba igual. Pues también aquí creo que da igual doblar dosis que acortar intervalo. Los estudios de literatura son tempranos, pero que la lógica, que el nivel elevado todo el tiempo no va a tener tanta necesidad de combo. Como en todas las drogas, vimos esto que la acetioprina no se murió de hoy. Hay algunas drogas que no necesitan combo, acabamos, quién sabe, un poquito de acetioprina, pero que los estudios muestran que parece que los resultados son iguales. O que yo fico pensando que debemos ter novamente uma nova decisão compartilhada com os pacientes, que muitas vezes perguntamos para os pacientes se quer fazer uma autoaplicação de 14 em 14 ou solamente pensar em la medicação de 2 em 2 meses. Muitos pacientes preferem a comodidade de 2 em 2. Então, isso acho que na decisão compartilhada temos que pesar todo isto y mostrar para los pacientes la necesidad de una buena adhesión al tratamiento y que no necesita quizá comboterapia, mas los tiempos y los trabajos están mostrando eso, que no va a ser necesario. Es decir, cómo optimizar Columbel fez una observación que no modificó, se usó dos aplicaciones, dos inyecciones, como 240 a 14 o 120 semanales, no mudó nada. Bueno, hola, gracias a las dos por las charlas. Dos preguntas. No sé si hay experiencia en pediatría, porque acá estoy con pediatras amigas que hacemos transición y siempre que tenemos que hacer infliximab, el temor de hacer la comboterapia en niños, me parece que ese sería un escenario interesante. No sé si hay datos. Y segundo, si a la inversa de lo que comentaban recién, si en pacientes que con endovenoso no terminan de estar bien, si uno podría utilizar el subcutáneo como rescate antes de cambiar de mecanismo de acción. Por ejemplo, en un cuadro de una enfermedad perianal grave, que uno dice, bueno, lo otro que tengo puedo intentar con algunas opciones mejores que otras, pero sigue siendo lo mejor el infliximab. Entonces, si el subcutáneo uno lo puede usar como de rescate del endovenoso. Si los niveles son bajos, sí. Yo Nosotros creo que no sí. medimos, ¿no? Claro. Que a veces cambiamos medio a ciegas porque Ya. no termina de mejorar clínicamente. Si el tiempo te lo permite, cuando la mejoría es parcial y es una indicación muy ferén de infliximab, no me parece tampoco descabellado el pensar que está haciendo un fracaso por inmunogenicidad e intentar revertirla con niveles más estables. Es una posibilidad si te da tiempo, que no estás en una situación grave. Y yo desconozco, no he localizado ningún estudio en población pediátrica. Sí, es que creo que no está aprobado en pediatría aún. Ok. Una vez más, muchas gracias. Agradeço a las ponentes.